Descubrí que vivimos en una simulación. Siempre odié cuando la gente hablaba de fallos en la realidad. Glitches, déjà vu, personas iguales en distintos lugares, tonterías de internet para gente aburrida, hasta que vi el mío. Todo empezó hace 3 meses, cuando trabajaba en el turno nocturno de soporte técnico para una empresa de monitoreo industrial. Mi trabajo consistía básicamente en observar paneles de datos y reiniciar servidores cuando algo fallaba. 12 horas sentado viendo números cambiar lentamente. Era aburrido. Tan aburrido que uno empieza a notar cosas pequeñas. La misma camioneta pasando exactamente a las 2:14 AM frente al estacionamiento. El mismo perro callejero acostándose bajo la misma lámpara. El mismo hombre con sudadera gris esperando un autobús que nunca llegaba. Todas las noches. Al principio pensé que simplemente mi cerebro estaba asociando rutinas, pero luego comenzaron los errores. Pequeños errores. Una madrugada, mientras revisaba registros de temperatura de una planta eléctrica, vi un valor imposible. No vacío. Null. La palabra apareció literalmente en la pantalla durante menos de un segundo antes de desaparecer. Pensé que era un bug del sistema, pero cuando revisé los logs, no existía ni un solo registro de ese dato. Nada. Y ahí empezó mi obsesión. Comencé a grabar mi monitor con mi celular durante los turnos nocturnos. Pasaron días sin nada extraño. Luego, semanas. Empecé a sentirme ridículo, hasta que volvió a ocurrir. Esta vez no fue un dato, fue una frase. Apareció durante un fotograma, superpuesta sobre todos los paneles. No deberías estar viendo esto. Casi tiro la silla hacia atrás. Revisé el video cuadro por cuadro. La frase estaba ahí. Pero no era una ventana emergente normal. Parecía incrustada detrás del sistema operativo, como si hubiera estado debajo de la pantalla todo el tiempo. Y lo peor, no estaba escrita con ninguna fuente conocida. Parecía aproximada, como si algo estuviera intentando imitar letras humanas sin entenderlas del todo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Comencé a buscar personas que hablaran sobre errores similares. Encontré foros enterrados, publicaciones eliminadas, videos con pocas vistas, gente hablando de cosas imposibles. Sombras que repetían movimientos con retraso. Lluvia congelada durante segundos. Personas inmóviles cargando. Animales mirando fijamente al cielo durante horas. La mayoría sonaban locos, pero algunos describían exactamente lo mismo que yo había visto. Mensajes, frases escondidas, texto infiltrado en la realidad, y todos mencionaban algo llamado la capa inferior. Decían que el mundo visible era solo una interfaz, encima de algo mucho más grande, algo que no debía ser observado. Pensé que eran delirios colectivos, hasta la noche del apagón. Fue hace 2 semanas. Toda la ciudad perdió la electricidad durante exactamente 1 minuto con 34 segundos. Lo sé porque el sistema tenía baterías de respaldo. Durante ese minuto, ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Las cámaras de seguridad siguieron funcionando, sin energía, sin conexión, y mostraban cosas que no estaban allí. Las revisé una y otra vez. Los pasillos aparecían llenos de personas quietas, decenas de ellas, paradas mirando directamente a las cámaras, sin moverse, sin respirar, como maniquíes húmedos. Pero cuando la electricidad volvió, los pasillos estaban vacíos. El video debería haberse corrompido, pero no. Ahí siguen. Las figuras continúan apareciendo en cada grabación del apagón. Y hay algo peor. En una de las cámaras, aparezco yo, de pie en un rincón, mirando fijamente a la cámara. El problema es que yo estaba en la sala de servidores cuando ocurrió, y la figura no estaba quieta. Sonreía. Anoche revisé el video otra vez. Quería convencerme de que era un error de compresión o una sombra.
Pero encontré algo nuevo. Algo que no estaba antes. La figura se acerca lentamente a la cámara. Y justo antes de que el video termine, se puede ver que no tiene ojos, solo espacios negros. Y detrás de ella, escrito en la pared del pasillo con algo parecido a humedad, aparece una frase. Ya notamos que despertaste. Esa sensación empezó a perseguirme. Las personas ya no parecían naturales. Había pausas extrañas en las conversaciones, sonrisas sostenidas demasiado tiempo, gente repitiendo frases idénticas palabra por palabra. Una mañana, la cajera de una tienda me dijo, «Buen día, caballero». Luego pestañeó lentamente y volvió a decir, «Buen día, caballero», con exactamente el mismo tono, como un audio reiniciado. Me fui sin comprar nada. Empecé a notar más cosas. Autos detenidos demasiado tiempo en semáforos verdes, pájaros inmóviles en el cielo, personas caminando sin expresión, todas a la misma velocidad. Era como si el mundo estuviera funcionando con menos recursos, como si algo estuviera ahorrando procesamiento. Lo peor ocurría durante la madrugada, entre las 3 y las 4:00 am. Las luces de edificios enteros se apagaban al mismo tiempo. Los perros dejaban de ladrar, y el ambiente se volvía silencioso de una forma antinatural. No un silencio normal, un silencio pesado, como cuando uno se sumerge bajo el agua. Fue durante una de esas madrugadas cuando recibí el correo. No tenía remitente, no tenía asunto, solo un archivo adjunto llamado rendertest.mp4. No debería haberlo abierto. El video duraba 30 segundos. Mostraba mi departamento desde arriba, como si hubiera una cámara flotando pegada al techo. Yo aparecía dormido en la cama, pero después de unos segundos, mi cuerpo se sentaba lentamente. No el yo real, el del video. Y miraba directamente hacia la cámara. Después hablaba, con mi voz. Si estás viendo esto, ya abriste la capa inferior. Recuerdo que sentí frío inmediato en todo el cuerpo. La versión de mí del video seguía hablando. No mires detrás de las personas cuando parpadeen. Luego el video terminó. Me quedé inmóvil varios minutos. Pensé que era una broma enferma. Hasta que escuché pasos en el pasillo de mi edificio. Lentos, arrastrándose. Miré por la mirilla. Había un hombre parado frente a mi puerta, sudadera gris, la misma del hombre que veía cada noche esperando el autobús. No hacía nada, solo estaba allí quieto. Entonces ocurrió, parpadeó, y por una fracción de segundo, vi algo detrás de él. No sé cómo explicarlo. Era como si su cuerpo fuera una imagen mal recortada. Detrás había oscuridad, profunda, infinita. Y dentro de esa oscuridad había movimiento. Decenas de formas humanas retorciéndose unas sobre otras, como cuerpos atrapados bajo plástico negro. El hombre comenzó a tocar la puerta. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa. Luego habló. No debes mirar las costuras. Costuras. Esa palabra apareció varias veces en los foros. Las costuras eran supuestamente los bordes de la simulación, lugares donde la interfaz fallaba. Muchos decían haberlas visto. Nadie explicaba qué ocurría después, porque todos desaparecían. No estoy exagerando. Las cuentas dejaban de publicar. Los videos eran borrados. Los perfiles quedaban vacíos, como si nunca hubieran existido. Y ahora ese hombre estaba afuera de mi puerta. Escuché otro golpe, más fuerte, luego otro, y otro. La madera comenzó a hundirse. Tomé el celular para llamar a la policía. Pero no había señal, ni internet, ni hora. Solo una pantalla negra, con texto blanco. Rendimiento reducido. Entonces las luces del departamento parpadearon, y durante menos de un segundo, vi mi sala completamente distinta, sin muebles, sin ventanas, sin paredes reales, solo estructuras metálicas gigantescas, extendiéndose hasta la oscuridad, como el interior de una máquina imposible, y colgando del techo, había personas. Miles de ellas, inmóviles, con cables entrando en sus cuerpos. Luego todo volvió a la normalidad, pero el hombre detrás de la puerta
Ya no estaba. Solo quedó una nota deslizada por debajo. La abrí hace 10 minutos. Tiene una sola frase escrita. Si quieres salir, deja de dormir. Cada vez que cierro los ojos, sueño el mismo lugar. No creo que sean sueños. Creo que son cargas incompletas. Despierto acostado sobre una superficie metálica húmeda. Encima de mí hay luces blancas enormes moviéndose lentamente, como si estuvieran buscando algo. Y alrededor, miles de personas, todas desnudas, todas conectadas por tubos negros que salen de sus espaldas. Algunas lloran, otras tiemblan. La mayoría ni siquiera se mueve, pero ninguna parece consciente, como ganado almacenado. Lo peor son los sonidos. Algo gigantesco respira en la oscuridad. Algo inmenso. Cada respiración hace vibrar el suelo. Nunca logro verlo completo. Solo fragmentos. Dedos demasiado largos. Piel gris moviéndose detrás de enormes columnas. Y ojos. Demasiados ojos, observándolo todo. Anoche ocurrió algo distinto. En el sueño, o donde sea que esté, logré levantarme. Los tubos conectados a mi espalda se arrancaron solos, con un ruido húmedo. Nadie reaccionó. Caminé entre las filas interminables de cuerpos, hasta encontrar una pantalla enorme suspendida en el techo. Había millones de puntos luminosos moviéndose. Cada punto tenía un número. Entendí inmediatamente lo que eran. Personas, nosotros. La pantalla mostraba estadísticas. Estabilidad de realidad. Consumo. Contención. Rendimiento. Abajo, un contador. Sujetos despiertos. ¿O no? Entonces cambió. Sujetos despiertos. Sentí que algo estaba detrás de mí. No quise voltear, pero escuché mi propia voz susurrando cerca del oído. Te encontramos. Corrí. No sé cómo describir ese lugar. Era infinito. Pasillos industriales mezclados con algo orgánico. Como si una fábrica estuviera viva. Mientras corría veía cosas imposibles. Ciudades enteras proyectadas en pantallas. Océanos renderizándose en tiempo real. Personas congeladas mientras figuras enormes manipulaban estructuras luminosas alrededor de ellas. Y entonces vi a los operadores. No parecían dioses, ni aliens. Parecían humanos mal construidos, demasiado altos, con extremidades extra largas y rostros apenas formados, como imitaciones hechas por algo que nunca entendió bien nuestra anatomía. Uno de ellos me observó y sonrió. Su cara se abrió demasiado, mucho más de lo que un rostro humano debería abrirse. Después desperté en mi departamento, pero algo estaba mal. Mi reloj marcaba una fecha imposible. Mi celular tenía cientos de notificaciones, todas del mismo número desconocido, todas enviadas durante años. Abrí una. Solo decía, por favor vuelve a dormir. Luego escuché la televisión encenderse sola en la sala. No recuerdo haberla dejado conectada. La pantalla mostraba estática, pero lentamente comenzó a aparecer una imagen. Era mi habitación, transmitida en tiempo real. Yo estaba sentado viendo la televisión, pero detrás de mí había alguien parado, observándome. No volteé. No quería confirmar que era real. Entonces la figura de la televisión levantó lentamente una mano huesuda y tocó mi hombro. Sentí el contacto al mismo tiempo en la vida real. Ahora estoy escribiendo esto desde el baño. Escucho pasos en el departamento lentos, arrastrándose. A veces se detienen justo detrás de la puerta. Creo que quieren que vuelva a dormir. Creo que algo salió conmigo. Y hay algo peor que todavía no les había contado. Hace unos minutos revisé nuevamente el contador del sueño. Ya no decía 2. Ahora dice, sujetos despiertos, 38,441.